Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios por este medio. Y les invito a hacerlo en el capítulo 10 de Proverbios. Vamos ahí, vamos a estar recorriendo el capítulo y vamos a procurar apropiarnos de algunas de sus variadas enseñanzas que tenemos en este capítulo. Abramos nuestras Biblias para comenzar. Así que antes de ir directamente a la lectura, quisiera mencionar algo. Quiero compartir esto, ¿no? Es asombroso pensar que aquel que habló y las cosas vinieron a ser, que obró redención cuando el hombre había caído y finalmente introducirá cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Él, el sublime y exaltado, el que mora en la eternidad. Esto es asombroso, que Él descienda en gracia para dar instrucción en los mínimos detalles de nuestras vidas. Eso es motivo de adoración, hermanos. Por eso quiero que con esto podamos ver la gran importancia que tiene todo lo que hacemos. Dios desea instruirme acerca de mi conducta en la familia, en la sociedad, mis métodos en el trabajo, en los negocios, en el estudio. En Proverbios, justamente, lo cotidiano, lejos de pasarse por alto, es minuciosamente tratado, ya sea en cuanto al temperamento, las miradas, las palabras y tantas acciones del día a día. De manera que Dios espera tener un impacto en nuestras vidas, ya que todo está bajo su mirada eh, sobre nosotros. Así que antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña acotación, una interpretación saludable de los proverbios. Seguramente algo que ya hemos escuchado, pero es interesante poder recordar. Son dichos sabios que nos sirven de guía, son principios generales. Pero no podemos, atención, no podemos interpretarlos como promesas absolutas. ¿Sí? Lo repito, no podemos interpretarlos como promesas absolutas. Si hacemos esto, vamos a encontrarnos con grandes conflictos y problemas a la hora de la interpretación. Y cito simplemente algún ejemplo. Noten el verso 3 de este capítulo. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y Pablo escribe en 1 Corintios 4:11, en el comienzo de ese versículo, dice así, hasta esta hora padecemos hambre y tenemos sed. Más adelante en la epístola del gozo, desde la cárcel escribe a los filipenses en el capítulo 4, verso 12, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Otro ejemplo, lo tenemos, por ejemplo, en el verso 27, 10:27 de Proverbios, estamos ahí. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y dice Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así que tenemos acá una aparente contradicción, ¿no? Dice Hebreos, habla de Abel, ¿no? Hebreos 11:4, que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que acá simplemente cito dos ejemplos para mostrar que no podemos tomar los proverbios como promesas absolutas, sino que tenemos que darle una saludable interpretación en este sentido, de que son, como dije al principio, dichos sabios, una guía, son principios generales para nuestra vida. Por tanto, tanto los justos como los impíos tienen que enfrentar adversidades, peligros y desafíos. Seguimos en la introducción, antes de ir al capítulo, y el tema general de Proverbios es el andar del creyente en el temor del Señor. Los capítulos anteriores a este, hasta el 9, vemos cierta organización temática, con un énfasis en el temor del Señor, de Jehová. Pero acá entramos en una colección de proverbios, incluso hasta el 22, hasta el capítulo 22, verso 16, vemos ese corte, con menos o poco orden, ¿sí? En ese sentido de temas. Hay como una diversidad. Podríamos decir que son sentencias o máximas
que destacan el contraste entre el sabio, el necio, el justo, el impío, el diligente, el perezoso, y así podríamos seguir. Ahora, ¿a qué me refiero con esto de máximas? Máximas en el sentido moral o filosófico. Una máxima es aquello que es más grande en su especie, en el sentido de superioridad en cuanto a acción mental. Así que hacemos bien, por lo tanto, en llamarlos los discurso o dichos sabios de Salomón. Así que el título en mi Biblia y seguramente en muchas dice contraste entre el justo y el malvado en el capítulo 10 de Proverbios donde estamos. Así que este contraste entre el justo y el malvado, es lo que vamos a encontrar a lo largo de la palabra de Dios. Y con toda claridad lo tenemos en este libro de Proverbios y en este capítulo 10, mediante estos paralelismos de la poesía hebrea. Esto de paralelismo simplemente es esas comparaciones que nos da la poesía hebrea. Así que esta distinción, como dije, este contraste entre el justo y el malvado se hace inevitable, ya que una de las marcas del creyente, ¿cuál es? Es que quiere agradar a Dios con su vida. Y eso podés anotarlo. Una de las marcas del creyente verdadero, ¿qué es? Lo repito, es que quiere agradar a Dios con su vida. Ahora, esto básicamente no es por imposición externa, sino por relación interna, mediante la obra del Espíritu Santo. Pablo escribe a los romanos y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Señor en Juan 16, hablando del Espíritu Santo, dice, Él, el Espíritu, me glorificará. Él me glorificará. Eso es una afirmación que nos da el Señor Jesucristo. Así que por eso es que damos énfasis en ese fruto digno de arrepentimiento que quisiéramos ver en todos aquellos que decimos tener una fe salvífica. Esto es una fe verdadera. Bueno, esto es simplemente un poco de introducción. Vamos al capítulo y puse como título en toda esta variedad de enseñanza que tenemos, verdadera riqueza. Ese sería el título para poner algo, ¿no? Un título, una especie de orientación. Verdadera riqueza, entonces, es el título. Y considerando el verso 22 del capítulo, dice ese versículo, la bendición de Jehová o del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esto no significa que estarás exento de problemas o que te vas a hacer rico económicamente o que nunca tendrás dificultades. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿sabés cuál es la bendición por excelencia? La bendición más grande por excelencia que tenés, si sos salvo. Es esa, es ser salvo, es la salvación. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está, esa es la bendición más grande con la que contamos si somos hijos de Dios. En lugares celestiales, bendecido en los lugares celestiales. Perdón, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Esa es la gran distinción, la verdadera riqueza, en Cristo. Ahora, cualquiera sea tu situación, pasada, presente o futura, así como Pablo, podemos expresar acerca de esta bendición. Él escribió, estando preso, como lo mencioné antes, esa epístola del gozo a los filipenses. ¿Para qué? Para animar a los creyentes con su propio ejemplo, que él les decía ahí en el capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre, siempre.
Así que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Enriquece esa bendición. ¿Sabés que Pablo escribe a los Corintios, hablando de esta salvación y del Señor Jesucristo como el autor de esa salvación y quien la ofreció a todos aquellos que hemos creído en Él? Y dice allí en 2 Corintios, lo cito rápidamente, capítulo 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si sos de Dios, pase lo que pase, te voy a decir que siempre valdrá la pena vivir para Dios. ¿Sabes que John Eliot, quien murió en la selva del Ecuador sirviendo al Señor como misionero, en 1956 dijo algo muy conocido en el mundo evangélico? Dijo, no es necio el que entrega lo que no puede ganar, para ganar lo que no puede perder, haciendo una referencia a esa vida de consagración que Dios espera de todos aquellos que somos sus hijos. Así que mirá qué contraste esta riqueza que tenemos con la persona que solo puede contar dinero. El versículo 15 al comienzo dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y en el capítulo 18, verso 11, tenemos este mismo pasaje, pero le añade algo más. Y dice allí el pasaje en 18:11, y como un muro alto es su imaginación. Esa es la parte que le añade este concepto. Es decir, allí está su confianza. Esa es la confianza, la pobre confianza y esperanza que tienen aquellos que no tienen a Dios en su vida. Así que vamos a enfatizar las marcas de una vida piadosa. ¿Sí? El título es La verdadera riqueza, pero vamos a enfatizar las marcas de una vida piadosa. Y como para dar una especie de orden o tratar de agrupar de alguna manera los conceptos en este pasaje que, como dije, es muy amplio, habla de muchas cosas, hay mucha riqueza, pero es muy diversa a la vez. Así que para hacer una especie de agrupación, las marcas de una vida piadosa. Y simplemente noté 5. En justicia, en diligencia, en integridad, en palabras y la última, en esperanza. Así que las marcas de una vida piadosa en justicia. En justicia, comenzamos, dice el verso 1, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El verso 2 lo vamos a ver al final, el 3 ya lo mencionamos. Así que acá simplemente me detengo para hacer una pequeña referencia a esto del sabio y del necio. El sabio, ¿quién es el sabio? Es ese que es diestro, inteligente, así lo define, ¿no? La palabra hace referencia a un maestro, a alguien ingenioso, hábil. Y de esto se desprende que es prudente, avisado. Esa palabra tiene otra raíz que apunta hacia la mente, la palabra y la acción. Con todo esto podemos resumir este concepto del sabio de esta forma. Es el conocimiento, el sabio o la sabiduría es el conocimiento aplicado en el momento oportuno. Y el necio, este gran contraste, ¿no? Si bien hay diferentes palabras para hacer referencia al necio, y no siempre es el que no sabe, es decir, el ignorante o bobo, como lo menciona, sino que en otras ocasiones o en muchas ocasiones, por el contrario, es ese que no quiere obedecer y señala de esta forma su manera de pensar y cómo vive. Así que no debemos confundir la necedad necesariamente con la falta de destreza o bajo coeficiente intelectual. De hecho, en este capítulo, las 6 veces que aparece el concepto, 4 de esas veces alude a ese concepto de que es
perverso, es ser perverso. Así que con esta aclaración seguimos. El verso 2 lo vamos a considerar al final, el verso 3 ya lo mencionamos, y vamos a considerar en esto de la justicia el verso 23. Dice, el hacer maldad, hablando de las marcas del creyente, ¿no? En justicia es una de las marcas. Y dice este versículo 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Recrea, es decir, disfruta, se ocupa en lo bueno. Otro versículo, el verso 8, dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Es decir, acepta los mandatos, no es una carga. Sabe obedecer, cumple una orden. Ahora, el necio, con su forma de hablar, se mete en problemas y acabará en la ruina. Por eso dice, mas el necio de labios caerá. Otro texto para considerar, el 17. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, yerra, es decir, se desvía, se extravía. Es esa palabra, yerra. Así que, ¿cuántos quieren la vida? Dice, camino a la vida es guardar la instrucción. ¿Cuántos quieren la vida? Pero sin atender a la instrucción. ¿Sabes? Si tenés a alguien que se ocupa de vos y tiene la disposición a reprenderte, te voy a decir algo, sos dichoso. Tenés que valorarlo, tenés que aprovecharlo. Dice el Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Bálsamo, como esa figura de perfume, de algo bueno. Es decir, acepto que el justo me corrija. Es más, lo considero como un acto de bondad. Es lo que el pasaje nos está diciendo. ¿Y cómo es tu caso? Así que una de las marcas es en justicia, una vida justa.